Vamos esta mañana a continuar con nuestra serie Nada es nuestro, todo es suyo. Nada es nuestro, todo es suyo. Usted recuerda, la semana pasada hablamos de cómo la Biblia nos habla mucho acerca del tema de las finanzas, de los bienes materiales, las posesiones. Y la Biblia nos enseña que Dios es dueño de todas las cosas. Nada nos pertenece a nosotros. Nosotros solamente somos mayordomos o administradores de las cosas del Señor. Entonces vamos a continuar con esta serie sobre este tema. Nada es nuestro, todo es suyo, todo es del Señor. Y esta mañana el tema, el título de la lección es Conectando con Dios a través del dar. Conectando con Dios a través del dar. Leí una anécdota que me gustó de dos hombres que quedaron abandonados en una pequeña isla. Dos hombres quedaron allí abandonados y uno de ellos caminaba de un lado a otro preocupado, asustado, mientras que el otro estaba sentado, chiflaba, silbaba, tomando sol. Y el hombre asustado le pregunta: ¿no tienes miedo que muramos aquí? Y el segundo le dijo: no tengo miedo. Y le pregunta al hombre caminando asustado: ¿cómo puedes estar tan seguro? Dice: bueno, el hombre sentado dice: bueno, es que yo gano $100,000 al mes y doy mi diezmo fielmente. Yo sé que el pastor me va a encontrar. El pastor me va a ayudar, me va a buscar, porque doy mis diezmos fielmente. Él me va a encontrar. Una historia, solamente para hacer sonreír un momentito, pero que identifica una de las razones por las cuales muchos pastores y muchas iglesias evitan este tema. No les gusta hablar sobre la donación económica, porque existe una percepción, y tristemente al ver una realidad en algunas iglesias, que los pastores solamente hablan del dar o del tema porque están preocupados por el presupuesto de la iglesia, o están intentando promover algún programa de construcción. Entonces evitan, solamente en estos momentos es cuando hablan acerca de este tema. Y yo tengo que confesar esta mañana que por muchos años como pastor yo no he hablado, no lo he evitado el tema del dar, pero no lo he abordado a profundo hasta ahora. Hasta ahora estamos abordando este tema en profundidad. No quiero que usted piense que yo estoy preocupado por las finanzas de la iglesia en vez de el discipulado espiritual, pero he emprendido que muchas veces como pastores asumimos que si la persona está creciendo espiritualmente va a aprender a dar. Asumimos un error. Hacemos una asunción que si la gente está creciendo espiritualmente automáticamente va a aprender a dar. Pero no hay ninguna área de crecimiento espiritual en la que asumamos que los creyentes van a creer o crecer sin un recordatorio, sin una exhortación. Entonces he venido a entender, a aprender, a realizar que no somos discípulos maduros si no hemos abrazado la realidad que materialmente, como decimos la semana pasada, somos solamente mayordomos, solamente administradores, no somos dueños de nada. Todo le pertenece a Dios. La mayordomía no es recaudar fondos. La mayordomía, el tema de la mayordomía, mis hermanos, es un discipulado bíblico. Es una parte del discipulado bíblico básico. Pero en el mismo sentir, como creyentes tenemos que venir a entender que el dar no es simplemente cumplir con nuestro deber. Muchas veces pensamos que voy a ir a la iglesia, voy a dar y voy a cumplir con mi deber. El dar, mis hermanos, es un indicador personal profundo de nuestra madurez espiritual, así como nuestro amor por Dios. ¿Te recuerdas? La semana pasada compartí este versículo. Jesús dijo, estas son palabras de Jesús en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Ahí estará también que vuestro corazón. Palabras de Jesús, Jesús hablando. Yo compartía con usted que hay más de 1250 versículos en la Biblia que tratan con la finanza, que tratan con las posesiones materiales. Entonces
Entonces es un tema que le importa a Dios. Y si nosotros entendemos la palabra de Jesús, que nuestro tesoro es una indicación de nuestro corazón, entonces ¿cómo yo como pastor puedo evitar enseñar sobre este asunto tan importante que es el dar? Yo tengo que hacerlo. Al Señor le importa. El Señor nos dio mucho y mucha palabra sobre el tema de las finanzas, el tema de las posiciones materiales. Entonces, vamos a hablar en esta mañana de cómo podemos conocer a Dios a través del dar. Una vez más, el dar, mis hermanos, es un asunto espiritual. De hecho, es un asunto relacional con Dios. Para poder entregar verdaderamente a Dios la propiedad que es nuestras posesiones, tenemos que evaluar cuidadosamente que lo que puede ser la evidencia más reveladora de nuestra mayordomía, la parte que damos. La parte que damos es la evidencia más reveladora de nuestra condición espiritual. Así como nosotros decidimos en qué vamos a gastar nuestro dinero, cuánto vamos a poner en ahorros o una cuenta de retiro, también tenemos que decidir cuánto de nuestro dinero vamos a dar. Es una decisión que tenemos que tomar. Aún decidir no dar o no dar es una decisión. Yo decido no dar, no quiero dar nada. Es una decisión que tomamos. Los mayordomos somos responsables en cada decisión que tomamos para agradar a nuestro dueño. Nosotros somos responsables en cualquier decisión que tomamos para agradar al dueño. Entonces, tristemente hay muchos cristianos, muchos hermanos que ven esta responsabilidad de dar como una carga. Y eso es triste, porque Pablo nos recuerda que Dios ama al dador alegre. Según Corintios 9:7, cada uno dé como puso su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama, y la palabra, Dios ama al dador alegre. Según Corintios capítulo 9, versículo 7. Entonces, dar es una decisión relacional. El dar es una decisión relacional. Y en el proceso de tomar decisiones de dar, establecemos nuestro acuerdo con Dios sobre la mayordomía. Nos ponemos de acuerdo con Dios. A medida que damos continuamente, afirmamos constantemente cuánto valoramos nuestra relación con Dios como sus hijos. Como mayordomos de Dios, mis hermanos, como administradores de Dios, las decisiones de dar simplemente es una cuestión de pensar cómo es que Dios quiere que yo use el dinero que Él me ha dado o prestado para administrar. Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Es su dinero. Y hay un maravilloso beneficio en dar como mayordomo que nos libera de la carga de nuestras propias necesidades financieras. Cuando comenzamos a aprender a confiar en Dios a través del dar, mis hermanos, podemos vivir confiadamente que con lo que nos queda a nosotros, Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Cuando aprendemos, es un gran beneficio. Eso nos libera, mis hermanos. Entonces, el dar es una experiencia liberadora que nos conecta más con Dios, de una manera que nos acerca más a Dios relacionalmente. Y como resultado final, es que aquellos que dan como mayordomos, como administradores, experimentan o sienten o viven una sensación de intimidad con Dios que todos los cristianos debemos anhelar. La persona que obedece la palabra, la persona que da como dice la palabra del Señor, puede sentir, puede experimentar una sensación de intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque el dar se convierte en adoración. ¿Por qué digo esto? Porque el dar, mis hermanos, se convierte en una manera de decirle gracias a Dios por su gracia, por su provisión. Es Dios quien suple nuestras necesidades, es Dios quien provee para nuestras necesidades. Entonces, cuando damos, estamos adorando al Señor, diciéndole gracias, Señor, por tu gracia, gracias por tu provisión. Y el dar se convierte en una parte profunda de nuestra conexión personal con Dios. Ahora vamos a estudiar dos historias conocidas de la palabra. Tenemos este concepto: dos viudas que confiaron en Dios. Le invito a que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17,
donde encontramos la historia de la viuda de Sarepta. Y esto sucedió 860 años antes de Cristo. Esta historia, la viuda de Sarepta. Primera de Reyes, capítulo 7, nos habla sobre esta historia de cómo Dios proveó para esta viuda en una pequeña aldea al noreste de Galilea, junto a la costa del Mediterráneo. Dice la palabra, dice la historia, que hubo una sequía de 3 años y medio. Y Dios envió a Elías a esta viuda que estaba viviendo en un temor financiero. Ella estaba sintiendo un temor terrible, ominoso, porque no había llovido en 3 años y medio. Ella no podía cultivar nada para comer. No había en Sarepta welfare. No había programas de asistencia gubernamental, especialmente en esta pagana Sidón. Esto no era Israel. En Israel, por lo menos, la gente sabía que debía de cuidar de las viudas y cuidar de los pobres. Pero en esta situación, hasta donde ella sabía, conocía, el proceso de hambre estaba a punto de comenzar después de esta última comida. Se le había acabado todo, se había agotado todo. No había nada más que comer en ningún lugar. Y es en este momento cuando se aparece el profeta Elías. Y primero dice la palabra, dice la historia, que el profeta le pide de beber. El arroyo que él tenía se había secado, él tenía sed. Y tal vez ella tenía algún suministro, un recurso de agua. Y a pesar de su situación desesperada, ella hace lo que era correcto. Ella le da de beber al profeta Elías. Pero luego el profeta le hace una segunda petición. Y esto es una de las sorprende. Le dice Elías, tráeme pan, dame de comer. Y sin duda por su mente, la mente de esta viuda pensó, no tengo pan, estoy a punto de morir con mi hijo y tú quieres que te traiga pan a ti. Pero Elías se mantiene firme en su petición. Elías estaba poniendo a prueba el corazón de esta mujer. Eso quiero que aprendamos nosotros esta mañana. El profeta, el siervo del Señor, estaba poniendo a prueba el corazón de esta mujer. Versículo 13, capítulo 17 del primer de Reyes, dice así: Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Pero hazme a mí primero. Y esas palabras se escuchan como una palabra egoístas. ¿Cómo que hazme a mí primero? Pero no olvidemos que Elías representa al Dios de Israel. Elías representa al Dios de Israel, del cielo y de la tierra, que es soberano y debe ser obedecido. Debe ser obedecido. El Dios de Israel, el Dios del cielo y la tierra, es soberano y debe ser obedecido. Y como representante de Dios, Elías le promete a aquella viuda un milagro. Pero hay una condición: ella tiene que hacerle la torta de pan a él primero. Primero vas a hacer a mí de comer. Entonces llega a este punto donde esta mujer tiene que hacer una decisión. ¿Voy a dividir esta mi última comida? Eso significa que yo y mi hijo no podremos ni siquiera apaciguar el hambre de hoy. No tenemos esperanza de encontrar algo mañana. Significa que el hambre comienza hoy, no mañana. Hoy comienza el hambre. ¿Lo haré? ¿Lo hago? Este hombre es un hombre de Dios. Este hombre representa al Dios vivo y verdadero. Este hombre ha prometido proveer un milagro para mí. Pero realmente lo creo. Lo creo lo suficiente para darle a este hombre el pan que me dejará con mí a mi hijo con hambre hoy este día. Sin duda muchos pensamientos, muchas dudas pasaron por su mente. Una gran decisión. Este hombre le dice, ve, hazme de comer a mí primero y luego va a hacer el pan para tu familia, para ti y para tu hijo. Pero ella decía la historia que ella decía confiar en Dios, y tal vez con un grado de duda en su mente, pero ella decide confiar en Dios. Ella hace el pan, divide lo poco que ella tenía,
y le da al siervo, a Elías, primero su pan, su torta de pan. ¿Cómo le fue a esta mujer? ¿Cuál fue el resultado? Versículo 15-16. Dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto? Muchos días. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. Tal vez la siguiente mañana, después de haber alimentado a Elías, sucedió el milagro. Tal vez en la mañana se levantó y a la luz de la mañana ella va y agarra la tinaja de harina para levantarla, y parece que aquella tinaja está pegada en la mesa. ¿Será posible? Yo la vacié anoche, di lo último, hice lo último que tenía. No está pegada, está llena. Luego va y agarra la vasija de aceite y también está llena, y comienza a dar gritos de alegría, y también levanta, despierta a Elías, a su hijo, y comienza la pregunta: ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Para esta mujer de fe que dio primero, hubo pan, no solamente para hoy, pero dice por muchos días. Dios le dio a ella y a su hijo el pan diario. No sabemos cómo lo hizo el Señor, pero Dios lo hizo. Dios hizo el milagro. Tal vez Dios envió un ángel, una misión especial para llenar la tinaja, la vasija de aceite de esta viuda. No sabemos cómo, pero de alguna manera Dios creó aceite adicional, harina molida continuamente, para que esta viuda y su hijo y el siervo de Dios pudieran comer hasta que llegaran las lluvias de nuevo. El Dios, mis hermanos, que con su palabra hizo que las plantas productoras de semillas existieran en el sexto día de creación, hoy simplemente se va un paso más adelante. Dios entró en el negocio de hacer harina. Dios entró en el negocio de prensar aceite. Por un momento breve, Dios entró en este negocio porque una mujer puso su confianza en Dios, porque una mujer amaba a Dios, porque una mujer fue obediente a Dios. Por eso Dios suplió la necesidad. Y me imagino, mis hermanos, que para esta mujer la vida nunca fue igual espiritualmente, porque el Dios que ella conocía a una distancia ahora se había convertido en su divino proveedor. Dios cuidó de ella personalmente. ¿Cree usted que Dios sigue haciendo eso hoy en día? ¿Sí lo hace? Ese es mi Dios. Es el Dios. Yo sé que usted puede dar testimonio, podemos escuchar testimonio de personas que han obedecido a Dios y Dios le ha bendecido. Dios sigue cuidando de sus hijos. Así es Dios. Él cuida de nosotros personalmente. Él se acerca a nosotros relacionalmente cuando somos devotos a Él. Miren lo que dice 1 Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. ¿A favor de quién? De los que tienen corazón perfecto para con Él, los que son devotos a Él. Entonces no debe sorprendernos a nosotros que Dios usa este área de dar financieramente para probar nuestro corazón, para atraernos a Él. Por otro, comenzamos a confiar y obedecerle. Él usa el dar financieramente como una prueba de nuestro corazón. Ahora, algunas observaciones sobre esta vida, esta historia, que pueden caber tal vez a nuestra situación. Primeramente, ella creía en el Dios verdadero. Esta mujer, esta viuda, creía en el Dios verdadero, pero también tenía serias necesidades económicas, y se le pidió que donara una gran parte de lo poco que tenía.
Pero también esta viuda escuchó la promesa de Dios de proveer para ella si donaba. Y ella creyó en la promesa de Dios y primero dio obedientemente a Dios. Primero dio obedientemente a Dios. Y Dios mostró su cuidado al proveer para sus necesidades milagrosamente, mis hermanos. Una historia que nos ilustra la bendición de dar. Vamos a otra historia. Vamos ahora hacia 30 años después del nacimiento de Jesucristo, donde encontramos la historia de la viuda y Jesús en el templo. Dice la palabra que Jesús y sus discípulos estaban en el templo de Jerusalén sentados viendo y donde la gente ponía sus ofrendas en el tesoro del templo. Y dice la palabra que era el tiempo de la Pascua. Entonces había muchas personas, y durante estos tiempos festivos la gente venía al templo y daban ofrendas adicionales. Esto no era el diezmo, esto no era obligación, eran ofrendas especiales que eran dadas como una adoración personal. Ahora, yo tengo que hacer énfasis aquí en esto. La adoración no se prueba con ofrenda. Si usted da más, usted no está adorando más. La adoración no se prueba con una ofrenda ni con nada externo, sino que la adoración es lo que sucede en el corazón, nuestro corazón. Esta gente traía ofrendas adicionales como una expresión de adoración. Vamos a ver qué aprendemos a través de este relato bíblico en Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Marcos 12 dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora yo quiero que note aquí que Jesús no habla nada en contra de la gente rica. Gente rica fue al templo ese día y dio su ofrenda. Dios no dice de ninguna manera que los ricos dieron equivocadamente, no dice eso. Pero Jesús notó a esta viuda particular cuyo corazón estaba completamente comprometido en dar como adoración. Jesús hace esta observación divina y dice que esta mujer dio más que todas las personas ricas aquel día. Ella dio la ofrenda más pequeña que se puede imaginar, 2 centavitos, 2 monedas muy pequeñas. Para comparación, es lo que ganaría una persona hoy en día en media hora de trabajo ganando el salario mínimo. Una pequeña ofrenda. Entonces, por un lado, la ofrenda que ella da es notable por ser tan pequeña, 2 pequeñas moneditas. Pero irónicamente también, lo que hace que esta ofrenda sea tan notable es que Jesús dice que es muy grande, dio más que todos. Lo que hizo que esta ofrenda fuera tan grande, dice la palabra que era todo el dinero que ella tenía, todo su sustento. No se nos dice en la historia, no se nos dice en la palabra si ella tenía una fuente de ingreso, a source of income. Pero sí podemos entender que ella tenía toda razón para no dar. Era todo lo que tenía. Si alguien vino al templo ese día sin una razón para no dar, era ella. Ella vino con lo último, pero ella quería adorar. ¿Entiendan? Ella quería adorar. Ella quería demostrar su adoración. Y por eso en los ojos de Jesús, ella dio más que aquellos que dieron grandes cantidades de sus riquezas.
Las ofrendas dadas por otra persona eran de sus ingresos disponibles. No les afectaba de ninguna manera. Ellos podían dar y dar porque eran ricos. Era de su ingreso disponible. Pero esta mujer, esta viuda, su ofrenda era de su ingreso esencial. Todo su sustento. Esta historia nos ilustra cómo Dios ve el dar hoy en día. Porque Dios siempre ve el sacrificio del dar. No la cantidad, el sacrificio. Y es ahí donde la adoración de dar realmente sucede. Cuesta, la adoración cuesta. El rey David dijo una vez en 1 de Crónicas 21:24: no sacrificaré holocausto que no me cueste. Jesús no hizo ninguna promesa sobre la provisión futura para esta mujer. De hecho, no sabemos si Jesús ni le dirigió la palabra, le habló. No dice. Pero ¿qué piensa usted? ¿Piensa usted que ella tuvo lo necesario en los días venideros? ¿Piensa usted que Jesús solamente lo usó ese día como una ilustración y luego la abandonó? Ciertamente no. Mi Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Dios sin duda cuidó de la necesidad de esta mujer. Y Jesús la señaló porque Él reconoció la sinceridad de su corazón. Y esta mujer a través de los siglos ha venido a ser un modelo de generosidad. No simplemente por la proporción de sus donaciones que excedía lo de los demás, sino por su sacrificio, que nos indica un profundo amor por Dios. Ella vino y dio todo lo que tenía por demostrar su amor para Dios. Entonces, el amor de Dios es el objetivo, es la meta. El dar, sacrificar, significa establecer, expresar la cercanía que tenemos con Dios. Una vez más, algunas observaciones sobre esta viuda. Primero, nunca somos demasiado pobres para dar. Nunca somos demasiado pobres para dar. Podemos dar algo. Dar generosamente significa confiar en Dios para el futuro. Dios es honrado por nuestro grado de sacrificio, no por la cantidad, por nuestro grado de sacrificio. Dar es adoración que expresa nuestra relación con Dios. Mis hermanos, el dar nos conecta con Dios personalmente. Estas historias no solamente se tratan de la recompensa de Dios por dar, sino que revelan el deseo de Dios de conectar con nosotros relacionalmente. La viuda que alimentó a Elías creó la promesa de Dios y llegó a conocer a Dios, a gozar de Dios de una manera más personal, más íntima, porque ella confió en Dios. La viuda que vino al templo ya era una adoradora. Ella no vino al templo aquel día de la manera que muchas veces nosotros venimos, buscando qué voy a recibir yo, qué voy a sacar yo de asistir al templo. No, ella vino a dar. Ella vino a adorar. Entonces, el dar fue el elemento crucial que conectó a cada una de estas viudas con Dios mientras se acercaban a Él en una confianza personal. Miren, mis hermanos, el dar nos conecta relacionalmente con Dios. El dar no se trata de nosotros, se trata de nuestra relación con Dios. El dar nos conecta con Dios relacionalmente de varias maneras significativas. Déjenme comentar unas cuantas. Primeramente, el dar establece nuestra humildad ante Dios. El IRS, el Servicio de Impuestos Internos, llama el dinero que nosotros deducimos de nuestro ingreso, que damos, le llama donaciones caritativas. ¿Y cómo se define una donación caritativa? Es algo que damos para ayudar a una persona necesitada, una persona que está sufriendo. Es una donación caritativa. Eso es algo bueno. Pero en la manera del pensar del mundo, cuando damos a una necesidad, a una persona necesitada, cuando estamos dando una donación caritativa, eso nos hace nosotros benefactores.
Y aquellos que reciben aquella donación los llaman destinarios. Y en la manera de pensar de este mundo hay cierta superioridad en ese concepto. Los benefactores son colocados en un pedestal porque dieron algo. Los destinarios se sienten pequeños porque tienen necesidad que alguien comparta de su generosidad. Y digo esto, mis hermanos, porque si esto es el dar para usted, entonces su dar no es bíblico. Si usted piensa que el dar lo pone a un nivel superior a los demás, ese no es el dar bíblico. El dar no nos hace superiores. Mire, Dios no necesita nuestra ofrenda. Dios no necesita tu ofrenda. Dar tiene que ver con expresar nosotros, expresarle a Dios que Él es nuestro superior. Él es nuestro superior. El dar se trata de ponerme en una relación legítima y humilde ante Dios, porque Él es el dueño, yo solamente soy un mayordomo. Simplemente le estoy dando a Él algo para expresar que yo entiendo que todo es suyo, nada es mío, todo es su propiedad. En Deuteronomio capítulo 26 nos escribe cómo el dar expresa una dependencia humilde. Dice así: y Jehová nos sacó de Egipto, hablando del pueblo de Israel, con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros, con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, es el versículo 10: he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. El destinario se inclina ante Dios. El dar aquí es como Israel expresaba una gratitud humilde por Dios, hacia Dios, porque lo que Él estaba ahora de permitiendo que ellos disfrutaran. Tú nos lo diste, oh Dios. Tú eres el dueño todo de todas las cosas. Tú eres el benefactor. Y obviamente los dueños son superiores a los mayordomos. Cuando nosotros damos, estamos reconociendo nuestra relación con Dios como administradores, como mayordomos de su dinero, de su propiedad. Nos pone en una posición apropiada delante de Dios. Si yo doy financieramente a otras personas con un acto de superioridad, de condescencia, entonces estoy demostrando que no soy un mayordomo de Dios. Si yo doy para que ponga mi nombre en algún reconocimiento, vale más que usted entonces disfrute eso, porque es todo lo que va a recibir. Jesús dijo que las personas que son así, dice Mateo 6:2, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo que está diciendo Moisés en Deuteronomio 26 es que Dios les había dado la tierra, Dios les había dado las bendiciones. Y su punto es que nuestras ofrendas realmente son un reconocimiento de quién Dios es. Al dar, los israelitas en este versículo que acabamos de leer, Deuteronomio capítulo 26, están diciendo a Dios: tú nos has puesto a cargo temporalmente de esta tierra. Te traemos ahora nuestro regalo, no porque sea grande, sino porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. Y esa, mis hermanos, es la actitud que Dios busca en nosotros, que reconozcamos que Él es la fuente de toda nuestra bendición, mis hermanos. Como dije un momentito, el dar es adorar. Dice Salmo 24, versículo 1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra, de Jehová es la plenitud, de Jehová es el mundo, y de Jehová somos nosotros. Todo le pertenece a Jehová. Entonces, si todo le pertenece a Jehová, ¿cuál debe ser nuestra postura al traer nuestra ofrenda ante Jehová? Inclinarnos, reconocer que Dios es grande. Nuestra ofrenda para nosotros puede sentirse como algo grande porque es un sacrificio.
Pero solamente para Dios, solamente es grande cuando reconoce que todo le pertenece a Él. Es su propiedad infinita. Esta pequeña parte que nosotros llamamos nuestra ofrenda realmente es una manera de decir: Señor, tú eres el dueño de todo. El pequeño pan para Elías, las 2 monedas en el templo, nuestra ofrenda para apoyar esta iglesia, son grandes en el esquema de Dios. Solamente si nuestra ofrenda reconoce y adora al Dios verdadero, al verdadero dador, al verdadero dueño de todas las cosas. Solamente el dar es literalmente adoración a Dios. Proverbios 3:9 dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La palabra hebrea honra significa glorifica, reconoce algo importante de alguien o de algo. Y cuando se aplica a Dios, honrarle significa que le atribuimos a Él el significado que Él merece. Como Dios, Él es Dios, es superior sobre todas las cosas. Y cuando traemos nuestras primicias, los primeros frutos, nuestros diezmos, nuestra ofrenda, expresamos qué tan importante realmente Dios es para nosotros. Él es la prioridad de nuestra vida. Mis necesidades son secundarias. Dios es la prioridad de mi vida. Entonces, mi necesidad principal es adorar. Cuando damos, mis hermanos, reconocemos que Dios es el dueño. Y cuando damos, expresamos nuestra adoración, nuestro honor. Y comienza a surgir en nosotros una esperanza, una expectativa de confianza. Que Dios es tan poderoso, que Dios es tan fiel, que no solamente va a usar nuestros dones, nuestras donaciones para su propósito eterno, pero también Él va a ser quien va a suplir todas nuestras necesidades. La donación financiera entrena nuestro corazón en otra parte crucial de nuestra relación con Dios. ¿Realmente confía usted en Dios en todo? Porque el dar expresa nuestra confianza en Dios. ¿Confía usted realmente que Dios está a cargo de su vida física, emocional, espiritual? ¿Realmente usted confía en Dios? Y la pregunta es: ¿cómo desarrollamos la confianza en Dios? La donación financiera es uno de los métodos claves de Dios para crear una relación de confianza entre Él y nosotros. El dar es una prueba. Es una prueba. Dice Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No te hice una prueba. Dios está probando y corrigiendo el problema de la confianza en Él. El dar realmente se trata de confiar en Dios. Y no hay nada más relacional que la confianza. Mire, si usted confía en su esposo o su esposa, ¿usted no va a andar vigilándolo? Espero que no. Si usted confía en un amigo, usted está seguro que él o ella va a guardar su promesa. Entonces, la confianza siempre se basa en una relación. Una vez que conozcamos el carácter de una persona, podemos predecir mucho de lo que va a hacer. Pero aún el momento cuando no sabemos por seguro lo que va a hacer, no nos preocupamos porque sabemos que el carácter, conocemos su carácter suficientemente para confiar que harán lo mejor para nosotros. Entonces, regreso a la pregunta: ¿conoce usted y confía en Dios? ¿Conoce usted el carácter de Dios? Dios quiere que nosotros sepamos, conozcamos y confiemos en Él. Aún cuando no estamos seguros de lo que Él está haciendo, no dudemos. Aún cuando no sabemos lo que Dios está haciendo, no dudemos. Las preocupaciones financieras parecen ser el área de pruebas de confianza de todas las personas, sin importar su nivel económico. Dios quiere usar esta área tangible y constante de la vida para acercarnos más a Él, que le confiemos en Él, que le confiemos a Él. Mientras damos a Dios,
En una adoración sacrificial le estamos diciendo al Señor que realmente sí confiamos en Él, que Él va a suplir nuestras necesidades, y como resultado le honramos y venimos a conocer la paz de confiar en Dios con nuestra situación financiera. Quiero terminar esta lección recordándonos que el dar no solamente es dar dinero, recursos, tiempo, se trata del corazón. Todo eso tiene que ver con nuestra relación con Dios. Cuando nosotros damos, reflejamos su naturaleza. Él es el mayor dador de todos. Escritura muy conocida, Juan 3:16. Nos dice que Dios amó al mundo. ¿Qué hizo? Dio a su único hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios fue movido a dar. Dios fue movido por amor a darnos. Y cuando nosotros damos, nos estamos alineando con el corazón de Dios también a dar. El dar es un acto de confianza. El dar es un acto de adoración. El dar es un acto de amor, mis hermanos. Profundiza nuestra fe, porque requiere que dependemos de la provisión de Dios y no la nuestra. El dar fortalece nuestra conexión con Dios, porque cuando damos desinteresadamente, experimentamos gozo de ser suyos, de pertenecerle a Él como hijos. Entonces, yo quiero desafiar esta mañana que nuestro dar no sea por obligación, sino por amor. Amor a Dios. Permita que sea una expresión de gratitud, una demostración de fe, un testimonio de nuestra confianza en la bondad de Dios. Y al dar, hagámoslo con corazón alegres, reconociendo que en el dar nos acercamos más a Dios, al corazón de Dios. Todo le pertenece a Dios, nada nos pertenece a nosotros. Le he pedido a mi padre, a nuestro pastor, que comparta una experiencia, un sueño que él tuvo, que sea de bendición para nuestras vidas, un desafío también para nosotros esta mañana. Voy a pedir que pase nuestro pastor.